Damos inicio a la edición de esta semana de su programa Síntesis. En el día de hoy contamos con la presencia de Joel Santos, quien es ministro de la Presidencia. Gracias por estar con nosotros. Bueno, un placer estar pues de nuevo en este programa y pues siempre presto para conversar sobre los temas de interés que tan profundamente siempre tocamos cada vez que paso por aquí. Es así, ministro, y gracias por acompañarnos de nuevo. En su última participación en este programa hay temas que nos llegaron y que vamos a iniciar con ellos, que no tienen que ver directamente con los proyectos que vamos a desarrollar ya de forma específica que está desarrollando la presidencia. Cuando se habla de Ministerio de la Presidencia, conocemos tradicionalmente que la Presidencia de la República maneja unos ministerios que dependen de él directamente. Un ministro de la Presidencia, un ministro administrativo de la Presidencia, uno de Planificación y Desarrollo y un consultor jurídico. Vamos a decir que se han sido tradicionalmente las fundamentales brazos que maneja el presidente. Háblenos de las funciones específicas de estos ministerios según los parámetros que están, porque vemos que un presidente le puede dar cosas adicionales o no, pero mandatos adicionales, pero ¿cuáles son las funciones específicas? Díganos a nivel de presupuesto, si tienen independencia o si dependen todos de un presupuesto del presidente, vamos a decir, que maneja específicamente estos proyectos, y la incorporación de dos figuras, que es la que nos llama la atención, que es un ministro sin cartera, que es ahora Neney Cabrera, con funciones en la presidencia, y lo que es programas especiales de la presidencia, el PROPEP, si esta parte es una dependencia de alguno de estos ministerios. Bueno, pues vamos un poco sí a ponerle orden al sentido. Lo primero, comenzando con la parte presupuestaria, cada ministerio tiene su presupuesto, vamos a llamarle particular, tiene que ejecutar un presupuesto. Las diferencias a grandes rasgos para explicarlo, bueno, yo creo que la consultoría jurídica está bastante clara de que se encarga pues de revisar todos los contratos que tienen que ver con el gobierno, los decretos, por ejemplo, toda esa documentación pues pasa por la consultoría jurídica para asegurar obviamente que todos los actos que el presidente firme estén en consonancia con lo legalmente establecido, y también obviamente asesora al presidente en todos los aspectos legales que tenga que ver, que son amplios. ¿Sabes? La consultoría yo creo que está bastante claro. Luego están el Planificación y Economía, el Ministerio Administrativo y el Ministerio de la Presidencia. Vamos a ir separando lo que más confusión genera, que es el administrativo de la presidencia y el ministerio de la presidencia. Casi puesto en términos simples, por su nombre, el administrativo se encarga de lo que es la administración de todos los temas relacionados con el palacio, incluyendo toda la relación sobre todo con los ayuntamientos, es decir, la relación poder ejecutivo, el poder ejecutivo con el poder municipal. Entonces, de ahí, pues, y obviamente lo que es todos los temas administrativos que tienen que ver con, y sobre todo ejecuta el presupuesto de la presidencia. Ese también. Adicional a su propio presupuesto. Exactamente, lo ejecuta el Ministerio Administrativo de la Presidencia. En el caso suyo específicamente, en el Ministerio del Presidente, ¿es el jefe de gabinete del presidente? Bueno, en algunos gobiernos, o sea, todo depende de las características que tenga el gobierno, pero el Ministerio de la Presidencia sí tiene que ver con todos los temas ya técnicos del gobierno. Sobre todo lo que tiene que ver con el seguimiento a todos los ministerios del gobierno dominicano, su ejecutoria, y además de que asiste al presidente en todos los temas técnicos que tiene que ver el presidente. Y entonces, en adición, ejecuta proyectos específicos que por su transversalidad, es decir, son proyectos que no pueden caer en un ministerio de manera concreta porque tienen una incidencia
sobre muchos ministerios al mismo tiempo. Entonces, esos proyectos son asignados al Ministerio de la Presidencia. Y esos proyectos son asignados con un presupuesto adicional. Con un presupuesto particular, pero dentro de lo que es la sombrilla del Ministerio de la Presidencia. Entonces ya luego está el Ministerio de Planificación y Economía, que ese Ministerio de Planificación y Economía pues se encarga de todo lo que es la coordinación de la ejecutoria económica con los distintos territorios del país. Y tiene que ver obviamente con todos los aspectos relacionados con el desarrollo. Y por eso es que uno ve... Por ejemplo, en economía se planifica el endeudamiento, el crecimiento, la relación, los ingresos, los gastos. El ordenamiento territorial, el seguimiento al desarrollo económico de los distintos territorios, inclusive ejecuta un pequeño presupuesto que son proyectos pequeños en territorios, como una forma de balancear el crecimiento a lo largo de todos los territorios. Ese es el Ministerio de Economía y Planificación. Y en el caso del Ministerio de la Presidencia, ¿cuáles son esos proyectos especiales? Nosotros vimos tradicionalmente que se manejaba, por ejemplo, República Digital y el 911. Esos proyectos que sabemos que se mantienen, aunque con una identidad propia de esta gestión y tal vez mejorados, modificados, adaptados, ¿qué otros proyectos está manejando directamente su ministerio? Transformación digital, 911, Familia Feliz, que es el de vivienda. También está dentro de su cartera lo que es el proyecto de Ciudad Juan Bosch. Está lo que es el proyecto de Manzanillo. Están algunos de los proyectos. ¿Está Pedernales? Está Pedernales. Dentro. Todas las alianzas público-privadas, las APP, las que está haciendo el gobierno, la mayoría está manejando a través de la presidencia. No todas, algunas. Algunas se manejan a través de, y en otras forma parte, vamos a decir, aunque no es el que tiene la responsabilidad directa, por ejemplo, la reforma policial, el Ministerio de la Presidencia se involucra en este tema, aunque obviamente Interior y Policía es, vamos a decir, el jefe de la acción. Hay mucha transversalidad en el Ministerio de la Presidencia. Bien, cuando se habla de transformación digital, yo creo que es de los procesos más transversales que usted está mencionando, porque tienen que ver con la administración pública, con la gestión, tienen que ver con la adecuación a los nuevos tiempos, o sea, hay diferentes, con la transparencia y todo esto. Háblenos de transformación digital. ¿Cuál es la situación? La estrategia de transformación digital es un plan hacia el 2030 para transformar a la República Dominicana desde el punto de vista tecnológico en mucho más eficiente. Y eso implica no solamente convertir al gobierno, es decir, el servicio de los que se le da a los ciudadanos de una manera mucho más digital y acercar a la población a estos servicios, sino también todo lo que tiene que ver con la transformación del país desde el punto de vista digital, donde la conectividad juega un rol importante, el acceso de la población a servicios digitales, todo lo que tiene que ver con burocracia cero, es decir, el tratar de digitalmente darle servicios a la población de forma tal que los trámites se simplifiquen y se reduzcan. Lo que yo llamo, como la estrategia digital es una ofensiva, también está la defensiva, es decir, la ciberseguridad es un tema que está dentro de transformación digital. Para explicar un poco... Y la parte que tiene que ver con, por ejemplo, con educación, hay una conexión con el Ministerio de Educación también. Claro, desde el punto de vista de la educación digital, que todo es coordinado a través del Gabinete de Transformación Digital que preside el Ministerio de la Presidencia. Ha habido un reconocimiento, por ejemplo, en ciberseguridad, está reconocido por la Academia de Estonia, que es muy reconocida en lo que tiene que ver con ciberseguridad, está rankeada número 1 en toda América Latina en su estrategia de ciberseguridad, la República Dominicana. Asimismo, hemos sido un ejemplo en lo que se refiere a transformación digital reconocida en toda Latinoamérica. En fin, este país está llevando la vanguardia en lo que se refiere a transformación digital a nivel regional
e inclusive en muchos aspectos a nivel mundial. Ministro, usted mencionó dentro de estos pasos de la transformación digital, burocracia cero. Pero burocracia cero, y recuerdo desde la campaña al presidente Abinader hablar de esto, hablaba de que inclusive de que los trámites quería simplificarlo, hablaba de las ventanillas únicas, o sea, ponerlos de forma conjunta, que tú no tuvieras que ir a muchas instituciones, y hablaba de algo que era de los tiempos, que él tenía como meta de que si, y le tenía un nombre, que si tú no contestabas algo a tiempo, se daba por... Una especie de silencio administrativo. Se daba por aprobado. En esta parte, ¿cómo se ha ido avanzando y en lo que es la eliminación de la burocracia, que son de los temas que a la gente le preocupa más? Porque dice, yo quiero hacer una empresa, yo quiero hacer un hotel, yo quiero hacer una construcción, y esos son temas que te tardan años a veces. Se están trabajando alrededor de 1.900 trámites en total, que se están tratando de simplificar y reducir para que la población pueda acceder de una manera mucho más sencilla. ¿En todas las áreas? En todas las áreas. Ya hay unos 300 que están bastante avanzados. En adición a esto, podemos mencionar el tema de la ventanilla única, donde liderado por el MIBET, que es el Ministerio de la Vivienda, usted podrá electrónicamente depositar su requerimiento de proyecto y pasaría por todo el proceso, donde estarían o sea, se crearía, o se está terminando de crear la interoperabilidad entre todas las áreas involucradas en el proceso de aprobación de proyectos. Estamos mencionando el Ministerio de Medio Ambiente, que juega un rol fundamental. Ya mencioné el MIBET para todo lo que tiene que ver la vivienda, el Ministerio de Turismo para todo lo que tiene que ver con los proyectos de turismo. O sea, vivienda y turismo obviamente son de lo que generan más proyectos. Todo tiene que pasar por medio ambiente. Todo lo que las EDES juegan un rol fundamental en los procesos de aprobación de proyectos. Las instituciones del agua como CAS y INAPA, pues al final de cuentas usted sometiendo un requerimiento de información por la interoperabilidad se evita de que le soliciten 2 veces la misma información, porque estarían todas las áreas. ¿Y usted cree que eventualmente podremos integrar a eso los ayuntamientos? Los ayuntamientos más grandes están en un proceso de avance. Obviamente es un proceso temporal, cuando digo temporal, gradual más bien, donde poco a poco se irán integrando pues los demás ayuntamientos, pero los ayuntamientos más grandes están ya en el proceso. Estamos hablando del Distrito Nacional, estamos hablando de particularmente el resto de los ayuntamientos del Gran Santo Domingo. ¿Qué es porque la experiencia, por ejemplo, en el caso de industria y comercio, con la ventanilla única y la incorporación de nuevas empresas y compañías es muy buena, ha sido exitosa. Sí, inclusive no ha bajado nada más los tiempos y la burocracia ha bajado los costos. La particularidad también es que el proceso sea digital. Es decir, que usted pueda someter sus proyectos de manera digital y el procesamiento pues reduzca el ir y venir a un área, a un departamento o a un ministerio, reducir ese tiempo. Al final de cuentas, el gran mensaje es que el ciudadano deje de ser el mensajero del Estado. ¿Cuál es el proyecto de Manzanillo? ¿Qué ejecuta nuestro gobierno en nuestro país en Manzanillo en este momento? El proyecto de Manzanillo es muy ejemplar. ¿Por qué? Porque primero, la idea es construir el puerto de Manzanillo, construir un nuevo puerto en Manzanillo que sirva como hub logístico para todo lo que es el noroeste del país y su desarrollo económico. Es una inversión de unos 46 millones de dólares en conjunción con el BID. Ese proyecto se iniciará en el mes de junio. ¿Ese no es con alianza público-privada? Es un proyecto del Estado, pero termina siendo te voy a explicar por qué termina siendo el concepto completo una especie de alianza público-privada. El Estado está construyendo el puerto, pero no es solo construir el puerto para que sea otro puerto. Claro, obviamente, mejorará la logística, desarrollará otros proyectos privados de importancia en la zona.
Ese es el objetivo principal. Fortalecerá las zonas francas que están en la zona, podrá generar o fortalecer todavía la exportación de banano, que es muy importante en la zona, y comenzar a conectar con el resto del mundo otros proyectos de la zona. Lo cual la idea es desarrollar no solo, obviamente, Pepillo Salcedo, que es donde está el puerto de Manzanillo, sino la provincia de Montecristi, la provincia de Valverde, la provincia de Dajabón y la provincia de Santiago Rodríguez. Es generar un efecto multiplicador a través de ese proyecto con el sector privado, y de hecho debo mencionar que ya hay proyectos en desarrollo en la zona, particularmente cerca de Manzanillo, por más de 2.000 millones de dólares, principalmente inversiones hasta el momento del sector eléctrico, que también es un sector porque vamos a llevar ahí la parte de zona franca y todo eso, pero también vamos a tener... ya hay un proyecto de 800 megavatios y otro de 400 megavatios de gas. Y esa electricidad la vamos a transportar hacia toda la zona norte del país. Claro, hay que hacer una inversión en lo que es la transmisión, fortalecer la transmisión del norte de forma tal que esa electricidad pues pueda fortalecer esa zona del país. También toda esta inversión y toda esta dinámica estaría desarrollando Montecristi desde el punto de vista turístico. Ya hay grupos que están evaluando proyectos turísticos e inclusive se está buscando grupos privados están buscando la idea de ver cómo se invierte en el aeropuerto de la zona como una manera también de conectar a Montecristi de una manera más importante por la vía aérea. El gobierno también estaría invirtiendo más de 50 millones de dólares en proyectos sociales, porque esa es otra característica de los proyectos que está ejecutando el gobierno. Es no solamente crear un efecto multiplicador con el sector privado, sino también mediante la inversión social, nivelar y fortalecer a la población de la zona, mediante proyectos de vivienda, fortalecer todo lo que es su seguridad, todo lo que son obras viales, que son obviamente muy importantes, conectando Montecristi con cada vez mejor, no solamente con Santiago, con Navarrete. Ahí está la circunvalación de Navarrete, que es un proyecto importante. Todo lo que es la rehabilitación de la Duarte desde Navarrete, o desde Navarrete hasta, Santiago, la carretera que conectaría a través de Copey también, como una manera de hacer un contacto directo sin tener que pasar por Montecristi, llegar a Manzanillo. En fin, son obras que van fortaleciendo toda la zona, y esa es parte de la estrategia del gobierno, hacer inversiones puntuales que creen desarrollo regional. La situación de Haití, ustedes de la presidencia pueden manejar diferentes aspectos de lo que tiene que ver con nuestra relación, los problemas económicos, el intercambio comercial, la mano de obra, el problema migratorio, lo que nos cuesta todo esto. ¿Cómo usted ve? Usted está trabajando en dos zonas que son importantes, cercanas, Pedernales y Manzanillo. ¿Cómo impacta todo esto ahí? Sí, comenzar con eso es lo que yo llamo el muro económico. ¿Qué significa eso? Generar desarrollo económico en la zona fronteriza para obviamente fortalecer la integración de esa zona al resto del país. Lamentablemente, nuestra frontera ha crecido o se ha quedado retrasada económicamente del resto del país, porque los gobiernos no le han puesto la atención adecuada y muchas veces no son consideradas como si fueran zonas de la República Dominicana desde el punto de vista de desarrollo económico. Por eso el presidente Abinader ha puesto tanto énfasis en proyectos como Pedernales para desarrollar el suroeste, Manzanillo para desarrollar el noroeste y San Juan está haciendo un trabajo agrícola. Proyectos como el Plan San Juan para fortalecer lo que es el centro del país, particularmente de la frontera, no solo la provincia de San Juan, sino Elías Piña, que es tan importante. Hay otros proyectos también agrícolas y agropecuarios que se están mirando para la zona también de Independencia.
donde hay también una oportunidad importante de desarrollo. En fin, hay muchos proyectos que se están mirando en esa zona para fortalecerlo. Por supuesto, Haití es una gran preocupación para nosotros. Parte de ese desarrollo económico también lo vemos en las zonas francas, donde pueden haber proyectos binacionales, como el caso de Codevi, que es un ejemplo pues, de cómo el sector privado puede colaborar en este desarrollo. La idea es seguir atrayendo zonas francas que puedan inclusive desarrollarse tanto aquí en República Dominicana como, ¿por qué no, en Haití? Porque en la medida de que las personas encuentran fuentes de trabajo en Haití, pues claramente no tienen por qué, de una manera desordenada, tratar de venir a la República Dominicana. En ese sentido, como decía ahorita, sí, Haití es una preocupación para nosotros. Hay que recordar algo: Haití es uno de nuestros principales socios comerciales. Muchas de las exportaciones dominicanas van hacia Haití. Parte del modo de vida de la frontera tiene que ver con ese comercio bilateral. Eso muchas veces no se menciona, por eso es que no es un tema de... O sea, siempre hay que reconocer que esa relación entre Haití y República Dominicana va a existir. Lo que pasa es que hay que irla organizando. Y eso es parte de nuestro trabajo. Pero nosotros podemos organizar lo que es la frontera, pero nosotros no podemos organizar Haití. Y la inestabilidad en Haití es un problema para la República Dominicana. Por eso es que en ese aspecto el gobierno dominicano ha insistido tanto de que la comunidad internacional tiene que ir en auxilio de Haití para, desde Haití, crear una institucionalización de ese país, de forma tal de que no solamente se fortalezca y crezca la relación comercial entre los dos países, sino que obviamente nosotros no podamos cargar pesado, para usar esa expresión, con esa problemática que tanto problema nos causa en sectores, por ejemplo, como la salud, donde lamentablemente República Dominicana tiene que cargar con muchos de los problemas que lamentablemente los ciudadanos haitianos tienen que vivir, y que también es muy penoso desde el punto de vista, pues claramente humanitario. En el caso del proyecto Manzanillo y del proyecto Pedernales, y usted conoce muy bien de qué le voy a hablar, usted sabe que una cosa es lanzar un proyecto y decir vamos a hacer esto, planificarlo, montar el plan, la permisología, buscar los vehículos para poder ejecutar todo esto. Luego viene sobre todo con esta modalidad de qué parte va a ser el Estado, los servicios, la parte que va a ser la inversión privada y todo eso. Si yo le pregunto hoy, ejecución de todo esto, ¿por dónde vamos en todo eso? Por ejemplo, en Pedernales tendremos un hotel en los próximos 5 o 6 años, tendremos un aeropuerto, ahora mismo estamos en fase de papeles o estamos, porque yo veo que, por ejemplo, que el Infoté hasta está entrenando personal ya para la zona, se está poniendo agua en el agua potable. ¿A dónde estamos en estos proyectos? Tú has descrito pues bastante bien el proceso que hemos tenido que ir pasando para desarrollar Pedernales. Lo primero que yo debo reiterar es que Pedernales es una realidad. Finalmente, en la práctica se ha puesto un proyecto sobre la mesa que se está realizando. Todo el proceso de planificación se avanzó. Ya se están comenzando a desarrollar todo lo que es la infraestructura. Mencionaste lo que es de manera específica todo lo que es el proyecto, todo lo que es el acueducto, lo que es Aguas ¿Ya se licitó el aeropuerto? El aeropuerto está en proceso de salir su licitación. En los próximos 30 días ya debe estar lista la licitación del aeropuerto. Se está trabajando en la carretera, lo que es Enriquillo Pedernales, que es muy importante. Aunque no tiene que ver con ese proyecto, pero ya el presidente inauguró la circunvalación de Asua, que es muy importante para conectarlo con el Distrito Nacional. La circunvalación de Baní está en proceso de terminación. Entonces, ya hay 2 hoteles que se han licitado y que se está comenzando su construcción. Eso es muy importante. ¿Y esa construcción la hace el fideicomiso? El fideicomiso, obviamente, ahora mismo que trabaja con fondos públicos, está también en un proceso de licitar lo que es la
el acompañamiento del sector privado en este proyecto. Habrá una empresa donde el sector privado podrá invertir para desarrollar lo que es el proyecto de Pedernales. Entonces, estamos en ese proceso y sí se podrá tener, sí en los próximos 18 meses podremos ver los primeros 2 o 3 hoteles en Pedernales. Bien, nosotros no solo hemos vivido las preocupaciones de la gente con lo que tiene que ver con el 911. El 911 es un proyecto grande, que con mucha trascendencia y que la gente lo valora mucho en nuestro país. Este proyecto, desde su origen, inclusive hemos visto la preocupación tanto del presidente de la República como de usted que dirige este proyecto, de áreas que la gente no ha entendido, sino que al abrir que el 911 sea un servicio más nacional, o sea, que ya no está solo en Santo Domingo, Santiago, sino está a nivel nacional. Que los equipos originales con que están, se han puesto, son más viejos, no son ya los equipos que se instalaron, ni tienen la capacidad nacional, ni tienen todavía, ya son equipos que deben tener 8, 10 años, mucho menos los que ustedes han adquirido en los últimos años, en los últimos 2 o 3 años. Está también el tema del tráfico en las principales ciudades y todo eso. Ministro, esa preocupación de ustedes de decir aquello que fue bueno, porque inclusive en campaña el mismo de las cosas que se reconocía era el 911 y el RD Vial, que existían y que funcionaban bien. Para poder lograr esto a nivel nacional y que la gente lo entienda, lo difícil que es un proyecto que era pequeño, en ciudades pequeñas, cómo se ha transformado, qué medidas se están haciendo, porque la gente quiere volver a esto. La realidad es que se está haciendo un gran trabajo con el 911 en lo que es su transformación para adaptarlo a lo que es el crecimiento geográfico que este ha tenido desde el 2013. La realidad es que no solo hay que lidiar con eso, sino también hay que lidiar con el crecimiento natural en el tráfico de las grandes ciudades, que obviamente hace más difícil lo que son los tiempos de respuesta, porque los tiempos de respuesta es la principal medida del 911. ¿Qué se está haciendo? Se han ido adquiriendo nuevas ambulancias. Ya el año pasado se entregaron más de 150 ambulancias para renovar el parque. Hay otras 200 ambulancias que se van a estar recibiendo hacia el final del año para modernizar completamente el parque de ambulancias del 911. Se está trabajando en lo que es la nueva generación, en lo que le llaman el Next Generation tecnológico del 911, que fortalecerá cada vez más lo que son todo lo que es la geolocalización mediante el uso de inteligencia artificial. ¿Qué permitirá esto? Para ponerlo en palabras simples, que en medio de la situación del tráfico, todavía la selección de las rutas por parte de la policía y de las ambulancias será mucho más eficiente para reducir los tiempos de respuesta. Sin embargo, toda la reorganización que ha habido en el 911, que ha permitido que el año pasado, solo por segunda vez en su historia, porque, y no lo hago como una crítica, el 911 ha funcionado muy bien y el tema de la continuidad de Estado en este caso ha sido muy importante. Pero por las características que usted mencionó, principalmente lo del tráfico, todos los años desde el 2013, no desde ahora, desde el 2013, los tiempos de respuesta siempre han subido, menos 2 excepciones. En el 2017, que bajó 30 segundos el tiempo de respuesta, y en el 2022, es decir, el año pasado, que los tiempos de respuesta se redujeron en más de 3 minutos. ¿Qué también es lo que pasa? ¿Por qué la población mira el 911 diferente? ¿Por qué la gente dice, quiero más servicio? Y tienen razón en solicitar más servicio. Porque también la concepción de la población con respecto al 911 ha cambiado. ¿Qué decía la gente en el 2013? Le exigen más. Claro. ¿Qué decía la gente en el 2013 con el 911? La gente decía, no, ningún gobierno va a ser capaz aquí de montar un 911. Eso es un sueño. Y hay que decirlo bien, se hizo.
Se hizo y se fue desarrollando y fue creciendo. Y en la medida que va creciendo, mayores retos para... Hoy día, la población entiende con razón de que el 911 es un derecho adquirido. Y ya la gente no ve que llegue, que marque 911. Que es un derecho adicional, sino ya... La gente está exigiendo cada vez más, mejores tiempos de respuesta. ¿Y qué tiene que hacer el gobierno? ¿Qué tenemos que hacer nosotros en el gobierno? Satisfacer las necesidades de la población, independientemente de las que sean. Y eso requiere, pues obviamente, todo un conjunto de esfuerzos, que es lo que se está realizando para continuar reduciendo los tiempos de respuesta, que es lo que debemos alcanzar la población. No es suficiente ya con dar simplemente el servicio. No es suficiente. Es dar el servicio a niveles de cada vez mayor calidad, aún siendo el 911 de República Dominicana un ejemplo regional. Aquí vienen consultores de 911 de Estados Unidos, con lo cual nosotros hemos trabajado, y dicen, el servicio que se da aquí en República Dominicana es de alta calidad, comparable en muchos casos con muchas zonas de Estados Unidos inclusive. Pero para la población dominicana ya es un derecho adquirido y un requerimiento de mayor calidad lo que se quiere. Y que nosotros tenemos también, y eso es un estudio que recuerdo, lo vi, también hay muchos problemas con los servicios finales. Entonces la gente si tiene un problema, por ejemplo, si la ambulancia te lleva a un hospital y el hospital tiene cierta deficiencia, y había muchos hospitales cerrados, y esto, o sea, el mismo tema de los equipos de los bomberos, es un sistema transversal, como usted mencionaba originalmente, que yo creo que hay que ir mejorando, y la misma policía, la reforma a la policía, que es parte del 911 también. Claro, la reforma policial, en la cual se ha puesto tanto la atención en la seguridad ciudadana, pues también incluye una colaboración con del 911, pero la reforma policial es amplia. No es que la policía solamente puede concentrarse en colaborar con el 911, sino que también tiene que atender todos los otros temas sobre los cuales la población también está demandando mejores condiciones y servicios. O sea, es complejo. La gente mira el 911 como un servicio integrado, como lo debe mirar, pero el 911 es solo la parte del despacho. Requiere de una colaboración intensa con el servicio de ambulancia, con el servicio de bomberos, con el servicio de la policía. Y no hay problema. Nosotros tenemos que dar una respuesta coordinada y nosotros tenemos que dar una respuesta integral a la demanda de la población. A esa parte no le vamos a salir corriendo, sino que tenemos que reconocer que tenemos que seguir mejorando para dar un mejor servicio a la población, en la medida de que la demanda de la población continúen escalando. Bien, hay otra parte que es un proyecto que ahí vemos que se va a inaugurar próximamente, que es el proyecto del teleférico de los Alcarrizos. Háblenos de este proyecto, un proyecto de tanta trascendencia. Yo creo que los Alcarrizos tienen más población que Santiago. O sea, es un proyecto, tiene que tener 500,000 de habitantes. Sí, alrededor de 400,000 más o menos. Y es importantísimo. Ya tendremos algunas obras. Háblenos de esta inauguración, de este proyecto, qué impacto tendrá. Si ya lo estamos inaugurando de forma provisional con algunos, vamos a decir, cabinas, o habrán más en el futuro, y la integración luego con el metro. Es un proyecto de suma importancia para lo que es los Alcarrizos y para el país en general. Como ya mencioné, estaría impactando alrededor de 400,000 personas que viven en los Alcarrizos. Prácticamente recorre todos los Alcarrizos, desde la entrada, que es donde estará la principal estación, que se llamará Estación Los Alcarrizos, hasta la cuarta y última estación. Son 4 estaciones que se conoce como Los Americanos, porque esa zona se conoce por ahí. Las personas podrán viajar en comodidad
con seguridad todo el tramo de los Alcarrizos y realizarlo en cerca de 15 minutos, lo que hoy día te pudiera tomar a un costo mayor alrededor de 45 minutos. Salir de los Alcarrizos son como 45 minutos. Ahora bien, esa estación de los Alcarrizos conectará con otro proyecto que se está realizando, que es la estación principal está donde iba a estar la terminal suburbana, ¿verdad? Exactamente, interurbana. allí mismo, en la entrada de los Alcarrizos, que conectará con la llamada línea 2C del metro, que es la que va irá desde los Alcarrizos hasta el kilómetro 9. Obviamente, en el kilómetro 9... Que ahí llega el metro ahora mismo. Exactamente, pues ya conecta con todas las líneas del metro y también podrá eventualmente conectar con lo que es la línea 1 del teleférico. Y también eventualmente conectará con un nuevo proyecto que se está trabajando, está en proceso de planificación, que es el llamado tren metropolitano, que partirá desde el Centro Olímpico y conectará a través de cruzando lo que es el río Sama a Santo Domingo Este, hasta llegar a lo que es la Charles de Gaulle en una primera etapa. Y en una segunda etapa llegará hasta el Aeropuerto Internacional de las Américas, causando obviamente también un impacto importante. Pero el mensaje que el presidente estará enviando el primero de mayo, pues será fundamental con esta inauguración de que se continúa trabajando en todo lo que es la movilidad colectiva de la población y la posibilidad de que usted eventualmente con 20 pesos pueda salir podrá salir, cuando todo esté interconectado, podrá salir desde los Americanos y conectar pues con todas las vías del metro. No, podrá llegar fácilmente a Megacentro. Bueno, sí, habrá que ver la estructura de costos, cómo se establece, pero sin lugar a dudas, 20 pesos es una cifra bastante razonable para transitar en lo que es a través de los lagos de los Alcarrizos. No, pero estas son grandes noticias si tendremos todo eso. La parte de la línea 2C del metro la tendremos en el 2024. La idea es terminar en el 2024 lo que es la línea 2C. Y como ya mencioné, conectará los Alcarrizos con lo que es el kilómetro 9 y obviamente allí con el metro que ya está en operación. Bien. Vi unas declaraciones que usted realizara hablando de lo importante, y yo creo que ahí lo que vemos el futuro, lo tomamos en cuenta, lo importante de la estabilidad política, social y económica de nuestro país. Cómo la gente lo ve, el tema del clima de inversión y todo eso, es fundamental. En las áreas que usted, todos conocemos que usted maneja muy bien el área turística, el área de la inversión en el turismo, y inclusive acabo de ver una cifra que podremos cerrar alrededor de 10 millones de turistas posiblemente este año, cifras que nunca eran ni pensar aquí, y todavía no hablamos de Manzanillo ni nada de eso. La misma parte de Pedernales, la misma parte de la industria es importante con todo esto del nearshoring y el desarrollo que se está haciendo. ¿Cómo usted ve este clima de inversión en nuestro país, de estabilidad? Yo creo que en pocas palabras, y yo quiero ir y explicar de por qué fue tan importante el manejo exitoso que el gobierno de Luis Abinader dio a la pandemia. Porque ¿qué es lo que ha sucedido? Al ser República Dominicana un ejemplo internacional en el manejo de la pandemia desde el punto de vista de la salud, haber desarrollado y crecido el turismo de la forma que lo hizo, cuando otros países todavía están, para ponerlo en buen dominicano, pasando trabajo con este sector, y nosotros ya vamos con un crecimiento muy por encima de años anteriores, pues República Dominicana se puso en el mapa internacional, al grado de que fue de los pocos países en el mundo durante este periodo tan difícil que mostró una mejoría de su calificación de riesgo, pasando de W- a W. Y esto es un reflejo de la confianza internacional que hay sobre la República Dominicana. ¿En qué se ha traducido eso? En inversiones en todos los aspectos.
en el sector turístico, en el sector de la industria. Pero ya son una realidad, ministro. O sea, antes uno decía, no, que es un país con crecimiento, que es un país bueno. Ya nosotros estamos viendo estas inversiones. La inversión extranjera el año pasado rasgó los 4.000 millones de dólares. Además, la formulita de la alianza público-privada, ahí está, la gente invierte en los proyectos. Entonces, los ojos del mundo están sobre República Dominicana y esto no nos traerá nada más que más desarrollo, más crecimiento y una aceleración de nuestro crecimiento, lo que nos permitirá en 10 años inclusive poder duplicar el tamaño de nuestra economía y convertir a República Dominicana ya no solo en un país de ingresos medios como somos ya, sino un país de altos ingresos, lo cual tiene implicaciones de desarrollo desde todo el punto de vista. Por eso es que siempre digo que hay que mirar el país con las medidas coyunturales que puede estar tomando y particularmente en este ambiente difícil, pero también mirar hacia adelante y ver hacia dónde el país se está dirigiendo, que claramente hay que ser muy optimista porque el país está camino en el sendero del desarrollo de una forma importante. Bien, en la parte de usted, nosotros siempre decimos que usted es un excelente profesional, un técnico, y ahora en una posición que tiene mucho de político, porque el ministro de la Presidencia tiene que no solo ver las cosas que están en el ministerio, también defenderlas y representarlas. Todo esto de la vinculación con el tema de la política, inclusive ahora se habla hasta de que si hay persecución con la corrupción por el tema político y todo esto. ¿Cómo usted se siente ahí adentro manejando estos temas de decir, cuando usted ve que proyectos y cosas que están bien se vinculan con la parte política para poder, se politizan, mejor dicho? Bueno, desde el punto de vista positivo y negativo, lamentablemente... o a lo mejor ustedes ya cambiaron y todo también lo estamos politizando. Bueno, no, yo así digo, yo digo para bien y para mal, la política está presente en todos los aspectos. A veces es una pena que se politicen muchos temas que no deberían serlo, pero es en el mundo en el que nos encontramos. Pero sí el otro día vi al presidente decir, los del PLD que estaban... también estaba reconociendo que cuando ese es su rol de opositor en este momento, porque cada quien lo hace en su momento, con el tema de la huelga del Cibao. Sí, no hay razón de ponerse bravo y sobre todo no personalizar nada. Cada uno. Pero no afecta a los proyectos. Sí, yo pienso que en algunas ocasiones hay el politizar algunos temas. Yo a veces no lo considero adecuado. Yo creo que sí, a veces las cosas se van más allá de donde deberían ir. Pero al mismo tiempo hay que reconocer que en ese mundo nos encontramos. Siempre y cuando no se personalicen las cosas, pues estaremos en la arena de la batalla. Nos tocará a nosotros como gobierno defender nuestros proyectos, defender nuestras posiciones y llevar al país, como ya he mencionado antes, por el sendero del desarrollo. Pero sí debo resaltar y sí debo destacar desde el punto de vista institucional que la decisión del 16 de agosto obviamente, que se inició a ejecutar, pero es algo que el presidente aún desde la campaña había enarbolado. Muchas personas no creían de que era cierto, de que era, como dicen el dominicano, de la boca para afuera, pero nos hemos dado cuenta de que el presidente, las cosas que dice, se cumplen. Y particularmente debo referirme a la independencia del Ministerio Público, que ha sido pues un gran, vamos a decir, un gran éxito para el gobierno, pero sobre todo para el país. Y fíjense que ha sido un éxito sin tener que hacer mucho. ¿Por qué? Porque es simplemente defender institucionalmente una posición. Y al final de cuentas, esas son de las cosas y de las decisiones, de los legados que los presidentes pueden dejar, que va a ser muy difícil que otro gobierno pueda generar una contrarreforma y tratar de darle hacia atrás a una ganancia que ha tenido la sociedad dominicana. La posición suya con respecto a la reelección del presidente Abinader. Hemos estado viendo ya las últimas encuestas, 3, 4 encuestas han ido saliendo. Ahí usted puede también ver los indicadores de gestión, cómo piensa la gente con respecto a los diferentes problemas. Háblenos de esos dos temas y si podemos estar viendo ya porque hay plazos en todo esto, sí, que el presidente Abinader fije una posición con respecto a este proceso de reelección.
Bueno, mi posición ya tiene que ser obviamente una posición personal en este sentido. El presidente en sí, pues tiene que tomar él su decisión de qué hacer, pero sí debo decir de manera personal que yo estoy totalmente de acuerdo de que el presidente aspire para un segundo periodo, porque todos estos proyectos, todo lo que se está haciendo, toda esta continuidad, todo este legado, pues debe continuar. Y yo creo que sería muy importante para nuestro país que el presidente pues pueda seguir o llevar las riendas del gobierno por 4 años adicionales. Esa es mi forma personal, es lo que pienso, y creo que es lo que convendría al país, sobre todo un presidente que ha marcado con el ejemplo, no solo a nivel de trabajo, no solo a nivel de esfuerzo, sino y de planificación y de conocimiento de Estado, sino sobre todo que ha sido muy respetuoso de lo que es la continuidad de Estado, con algunos proyectos de gobiernos anteriores que sí estaban bien planificados y lo que se ha hecho es fortalecerlo. Bueno, ya hablamos del 911, pero también debemos hablar de la presa de Monte Grande, para mencionar un caso, las circunvalaciones, que también eran proyectos anteriores. ¿Y usted cree que, hablábamos de las encuestas, que estos casos que uno ve, que la gente dice, la parte de la inflación, el control de la inflación, la economía en sí, y la seguridad ciudadana, y uno conoce los procesos en que se están, por ejemplo, de reforma a la policía y todo esto, estarán listos a corto plazo? Se continuará avanzando. Mire, la realidad es con el tema de la reforma o de la seguridad ciudadana, que es un proyecto que va en tres etapas. Fortalecerla o dignificar a la policía con mejoría de sus condiciones, lo que tiene que ver con el equipamiento de la policía y la estrategia, para mencionar algo, los cuadrantes, solamente para rápidamente decir algo. Es un proceso que toma tiempo, no cambiará de la noche a la mañana, pero se van viendo los resultados. De manera concreta, hay que mirar que la criminalidad ha bajado en un 20% en los últimos 12 meses. Es decir, ha habido una mejoría importante. Nos tocará seguir trabajando. No es sencillo, pero la gradualidad, pues obviamente, es importante en ese proceso. Bien, yo quiero agradecer al ministro de la Presidencia, Joel Santos, su participación con nosotros hoy y reiterarle que este es su programa, ministro. Muchas gracias por esta muy bien cubierta entrevista. La verdad que tengo que reconocer que cada vez que hablamos aquí, la verdad que cubrimos de una manera muy importante los principales temas, y eso es una habilidad que hay que tener. Gracias, ministro. Contamos hoy con la participación del licenciado Joel Santos, ministro de la Presidencia, a quien les reiteramos el agradecimiento por su participación y a ustedes por su audiencia.